Bien, amados hermanos, continuamos con el capítulo 2, versículo 3 del libro de Romanos. Versículo 4. Dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Veíamos los versículos anteriores de que el hombre es culpable delante de Dios, de que no puede autojustificarse y que solamente puede escapar del juicio de Dios si es que Dios lo salva en la persona de Cristo, a través de Cristo. Es la única vía, no hay otra vía, no hay otro medio, no hay otro camino, solamente Jesucristo, el Evangelio, la proclamación del Evangelio. Por eso es muy importante, hermanos. Entonces, este versículo, cuando dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, pues se refiere, o sea, subestimas, desprecias la paciencia de Dios, desprecias la bondad de Él que tiene para contigo, resistes esa gracia que Dios te otorga cada vez que escuchas el Evangelio. Eso es lo que quiere dar a entender. Dios es paciente, hermanos. Dios es paciente, muy paciente y muy bueno también. Pero como te mencioné, Él es justo, Él tiene ira, Él es santo. Y todos los pecados, Él los va a castigar. Todos los pecados los castiga y también los perdona. Y esa obra de amor, de redención, la vemos en Cristo, en el sacrificio de Jesús. Segunda de Pedro, vamos a Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Mira, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que el Señor desea, que el pecador se arrepienta, ¿sí? Y por eso es que Él tiene paciencia. Y en nuestro plano humano, en nuestra dimensión humana, si queremos decirlo así, Él está retrasando un poquito el juicio, ¿no? Si queremos verlo así. Porque Él tiene mucha paciencia y quiere que los pecadores puedan recibir esa gracia, que puedan reconocerse culpables delante del Señor, dignos de ser condenados, para que Dios pueda obrar. Recuerda que Dios resiste al soberbio, pero le da gracia al humilde, aquel que se humilla, aquel que dice: sí, Señor, yo no tengo nada bueno en mí, nada, absolutamente nada. La Biblia dice que la tierra está llena de la misericordia de Dios. Vamos a Salmos capítulo 33, versículo 5. Dice lo siguiente, Salmos 33, 5. Dice: Él ama justicia y juicio. No te olvides de eso. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Como diría Lamentaciones, ¿no? Por la bondad del Señor, diría Jeremías en el libro de Lamentaciones, no hemos sido consumidos por Él. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Amado hermano, amigo, amiga que estás escuchando este mensaje. Él es bueno. Dios es bueno, ¿cierto? Y bienhechor. Vamos a Salmo 119. Salmo 119. Mira lo que dice en el versículo 68. Bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. El salmista reconocía que Dios era bueno. Pero ¿sabes qué? No debemos aprovecharnos de la bondad del Señor. Porque Dios es bueno, ¿acaso Él va a tolerar siempre nuestros pecados y seguiremos en lo mismo? Porque Dios es bonito y mira, Dios a las finales me va a perdonar. Y no, hermano, o sea, no juguemos con eso. Dios puede perdonar, sí, pero Él no puede ser burlado. Recuerda que todo lo que el hombre siembre, eso lo va a cosechar en algún momento de su vida. Y hay una fuerte repercusión, una fuerte consecuencia, una factura muy amplia, si es que el hombre sigue pecando, ignorando y menospreciando la gracia del Señor, resistiendo la gracia, el Evangelio, el amor de Dios. Entonces, hermanos, el propósito de la benignidad de Dios no es excusar al hombre, ¿no?, de su pecado. Ya, bueno, yo soy bueno y ya pues sigue haciendo ahí tus pecaditos, ¿no?, cuando quieras, a ver, ¿no? No, sino más bien esa benignidad, esa bondad es convencerlos a los pecadores
y guiarlos al arrepentimiento. Y el arrepentimiento significa cambio de mente. Ese corazón duro, de piedra, Dios lo cambia. Y solo lo hace Dios, hermano. Estimado amigo, solo Dios lo hace. El hombre no puede hacer nada. Recuerda que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. La obra divina, la obra regeneradora de Dios lo capacita al pecador para que pueda creer y pueda abrazar esa fe. Pero Dios lo hace. Dios hace la obra. Debemos de reconocernos culpables delante del Señor. Y a la vez también que nosotros no podemos salvarnos. No podemos nosotros. Recuerda que no hay nadie quien busque a Dios. Lo dice Romanos, no hay nadie. Absolutamente nadie. Dios sale en búsqueda del pecador porque así lo decidió Él. Y porque Él es justo y es amoroso con el pecador. También, último versículo del capítulo que estamos meditando, Romanos 2, 5, dice: pero por tu dureza, mira la sentencia, mira, atiende acá, la sentencia de parte de Dios, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Cuando hablamos de la dureza, nos referimos pues a esa insensibilidad para responder a Dios. Ese rechazo para no querer hacer lo que Dios dice y para querer hacer lo que nosotros queremos y para querer creer en Dios a como nosotros pensamos que creemos en Dios. Y no es así. La Biblia enseña bien claro que debemos amar a Dios, el primer gran mandamiento, con nuestro corazón, alma, mente, fuerzas. Pero no lo puedes amar a menos que no le conozcas. ¿Y cómo le vas a conocer a Dios? Pues leyendo su palabra, pidiéndole a Dios que en la persona de su Espíritu Santo te dé discernimiento, ilumine tu corazón para que puedas tú recibir la verdad. Y no solamente la recibas, la escuches, sino puedas también ser un hacedor de la verdad. Dios es bueno. Dios es paciente. Dios ama al pecador. Dios está dispuesto a abrir el corazón del pecador. Pero lamentablemente muchos resisten la gracia de Dios. Y mira, y cuando hablamos acá del día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, pues se refiere sin duda al juicio, al gran juicio del gran trono blanco, en el cual los condenados, pues de todos los tiempos, junto con Satanás serán lanzados ¿a dónde? Al lago de fuego. Vamos al libro de Apocalipsis, para que tengas una idea qué es lo que va a suceder en los postreros tiempos. ¿Sí? Dice, capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 11, dice: y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Recuerda que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y atento con esto, Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pues hermanos, Dios nos muestra a través de su palabra que hay esperanza para el pecador, ¿cierto? Pero hay un castigo si es que ese pecador no se arrepiente. Dios nos muestra en esta porción que hemos estado meditando de que no hay excusa. Dios se reveló en la creación. Dios se reveló en su palabra, a través de su palabra, para que podamos conocerle. Yo sé que hay muchos evangelistas, muchos hermanos que están proclamando el evangelio a tiempo, fuera de tiempo, en las redes sociales también lo hacen, porque han entendido
que este mensaje es urgente de proclamar. Recuerda que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Y cómo invocarán, dice el libro de Romanos, en aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? Hay una necesidad urgente, hermanos, de compartir el mensaje de salvación. Yo quiero decirte en esta hora, si es que no eres creyente y estás escuchando también este mensaje, que puedas entender que nosotros no podemos creer en Dios a nuestra manera, que no podemos autojustificarnos, porque eso no cuenta para el Señor. Dios envió a Jesucristo, a su Hijo, para morir por tus pecados. Él pagó esa deuda. Tú debiste cargar ese madero y morir cruentamente, al igual que yo. Pero Él te ama con amor eterno. Y es importante que tú entiendas que tu condición delante del Señor, pues es la siguiente: que sin Cristo estás camino al infierno. Dios está tocando la puerta del corazón de aquellos que escuchan el Evangelio. Lamentablemente no todos reciben este mensaje. Espero que tú puedas entender que Dios es paciente y que esa paciencia, esa benignidad te está guiando al arrepentimiento. Debes de reconocer tus pecados delante del Señor. Debes entender que debes de vivir para la gloria de Dios. Y si somos creyentes, si eres creyente, pues como creyentes debemos de santificarnos y debemos de fortalecer esa convicción que solo Dios la pone desde el momento que nos salvó, de proclamar el mensaje, de sembrar la palabra de Dios, esa buena semilla que producirá salvación en el tiempo de Dios. Hermanos, amigos, Dios está llamando a los pecadores al arrepentimiento. Desde que el hombre cayó, desde el Edén hasta estos tiempos, la Biblia da cuentas y podemos dar fe, los que conocemos a Dios, que Dios está saliendo a buscar al pecador. Jesús vino a buscar, a salvar lo que se había perdido. No resistas la gracia del Señor. Recuerda que el Señor es paciente. Nosotros, antes de conocer al Señor Jesucristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él hizo todo, hermano, hermana. Vamos a acabar en oración. Vamos a considerar esta porción de la palabra de Dios. Vamos a recordar que quizás antes éramos ajenos a la voluntad de Dios. No éramos ciudadanos de la patria celestial. No éramos parte del reino de Dios. Estábamos condenados, sí. Eso éramos antes. Pero hay mucha gente que también se mantiene en esa condición. Yo te animo en el nombre de Jesús a que tú puedas cobrar fuerza en el nombre del Señor. Y que puedas tú sembrar el Evangelio en todo momento. Y no tengas vergüenza, porque es poder de Dios. El resultado lo dará el Señor. Vamos a orar. Santo Señor, quiero darte gracias, Señor, por tu palabra. Padre, gracias porque si no fuera por la obra de tu Hijo Jesús en la cruz, ese sacrificio tan cruel, un sacrificio tan horroroso, pues no seríamos salvos. Tú nos llamaste a la salvación, al arrepentimiento, Padre, y obraste con gracia, con amor en nuestros corazones y nos diste vida para poder creer, Señor. Oh Padre Santo, quiero rogarte que puedas tú, Señor, tocar nuestros corazones. Que podamos, Padre amado, ser responsables y predicar fielmente tu Evangelio, Señor. El resultado no depende de nosotros, no está en nuestras manos, Señor. El resultado lo darás tú. Queremos dejarlo en tus manos, Padre amado. Que nada estorbe, que nada limite, Señor. Todos los creyentes somos comisionados a cumplir esta verdad. Padre, te pedimos que puedas salvar a los pecadores, Señor, en este tiempo, en estos tiempos tan difíciles. Que tu Evangelio produzca salvación, Señor. Oh Padre Celestial. Gracias, Señor, por esta porción de tu palabra tan rica. Estamos agradecidos y te pedimos todo esto en el poderoso nombre de Jesús. Amén.
Muchas gracias, hermanos.